tardes y muchísimas gracias por acudir una vez más a una nueva exposición, a la apertura de una nueva exposición. Y en primer lugar quisiera destacar dos cosas. Primero, la originalidad de esta exposición. Estamos acostumbrados a ver óleos, a ver arte, el arte que se dice grande, ¿no? Y como veréis, este no es pequeño precisamente, y quizás en su originalidad pues tiene su mayor valor. Tiene el valor de esa originalidad, tiene el valor del documento histórico que refleja muy bien, y tiene el valor de que ha surgido de la mano de un palmeño de adopción, pero yo creo que él, más que otra cosa, se sentía palmeño. Y deciros que es la primera exposición que organizamos directamente desde el Patronato Municipal de Cultura, desde que estamos celebrando exposiciones aquí en Santa Clara, y que es con la colaboración de la Diputación y de la Fundación Botí. La Diputación y la Fundación Botí han colaborado en esta exposición elaborando este catálogo en el que aparece todo el contenido que podéis ver aquí en la exposición y algo más, completado con algunas otras caricaturas que no ha sido posible exponerlas, pero sí que merecían estar en el catálogo por lo que significaban de documento histórico y gráfico, y por hacer un documento que en sí es un libro. Y decía que estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta exposición y la edición de este libro, porque es un proyecto bastante antiguo, un proyecto que teníamos desde el Patronato de Cultura y desde el Ayuntamiento, con Joaquín de Alba, hijo, y que llevábamos mucho tiempo, años ya, pensando cómo podíamos reivindicar y dar a conocer la figura de su padre, este palmeño, que yo creo que es conocido en Palma, fue conocido, y más a través de su hijo, pero no lo suficiente y no lo suficientemente apreciado por esta faceta de su vida, que fue como caricaturista en Estados Unidos en unos años muy difíciles para todos, aquí en nuestro país y también pues a nivel mundial. Se pensó en un primer momento la edición de un libro, hace ya años, cuando hablamos la primera vez. Y por unas veces por una cosa, otras veces por otra, pues no llegó a cuajar. Y en esta ocasión pues vimos la oportunidad de hacer la exposición y combinar esa exposición con el libro, y que quedara pues para siempre este reflejo de esta importante actividad de Joaquín de Alba. Yo quiero agradecer a la Diputación de Córdoba y a la Fundación Botí su colaboración, su importante colaboración en este libro. Quiero decir que vamos a intentar, la Diputación va a intentar darle más proyección a esta exposición, con lo cual está dentro de lo muy posible que la podamos llevar a Córdoba capital y también a los demás municipios que tienen convenio con la Fundación Botí. Así que vamos a hacer una proyección prácticamente en toda nuestra provincia de la figura de este palmeño. Y sin más, pues agradecer la inmensa colaboración de Joaquín, que ha hecho la selección. Mejor que él nadie conocía la obra de su padre, ha hecho la selección de las caricaturas, las más importantes, porque tiene muchísimas,
ha hecho el texto que además yo creo que es muy importante porque en él se aprecia el cariño, por supuesto, hacia su padre, el valor histórico de esta obra y también el valor artístico. Y también ha puesto quizás un poquito de valor literario debido a su profesión. Tiene un poquito de todo. Yo creo que para cualquier persona es un documento importantísimo y muy interesante en todos los sentidos, pero quizás para los chicos que están ahora mismo estudiando enseñanzas medias, yo les animaría a los profesores y a ellos mismos que se acercaran a verlo, que leyeran el texto del libro, porque la verdad que es toda una lección de historia. Y sin más, voy a pasar la palabra a Joaquín, que nos explique más detenidamente la exposición. Gracias. Señor alcalde, señora concejal de Cultura, señores y señores, amigos todos, esta exposición hubiera hecho feliz a Joaquín de Alba, mi padre, porque siempre llevó a Palma del Río en el corazón. A Palma lo trajeron con tan solo 2 años, en 1914, y aquí transcurrió la etapa más feliz de su vida, su infancia y adolescencia, ese tiempo en que se forman los sentimientos y valores que nos acompañan toda la vida. En septiembre de 1931, a poco de iniciarse la Segunda República y con tan solo 19 años, se trasladó a Madrid para iniciar la que sería gran vocación profesional de su vida, la caricatura política en la prensa diaria, y en Madrid permanecería hasta su traslado a América en 1953. Pero durante esos 22 años de ausencia, Palma del Río continuaría siendo la constante referencia de su vida más personal. El noviazgo, las estancias durante los periodos vacacionales y aun en ocasiones señaladas del calendario palmeño, como los carnavales, la Feria de Agosto y la Navidad, en estancias que transcurrían en el domicilio del cura párroco don Juan Navas, en la calle Cuerpo de Cristo, esquina a Muñoz, de la misma forma que cuando don Juan iba a la capital se alojaba en el número 123 de la calle de la Gasca, el domicilio de Joaquín. Después la boda en la iglesia del Hospital de San Sebastián, o ya tras la Guerra Civil, el bautizo del hijo, en la parroquia de la Asunción y las largas temporadas de verano que empleaba en pintar encerrado en aquel enorme caserón de Zúñiga en la carretera de Santa Ana. Pero Palma del Río no solo aportó a la personalidad de Joaquín de Alba esa continua correlación con su vida personal, sino también esa visión alegre y desenfadada de la vida y de la condición humana, tan identificada con el genio andaluz en general y con el de los palmeños muy en particular. Me estoy refiriendo, claro está, al sentido del humor, a la interpretación jocosa de la realidad, a la charla divertida e ingeniosa tan característica del pueblo palmeño y de especial manera, según me parece ver, de aquellos palmeños de las generaciones de anteguerra que vivieron su adolescencia durante la década que la historiografía ha caracterizado como los felices años 20. Visión jocosa de la realidad que en un caricaturista resulta inexcusable. Tengo la certeza de que la temprana afición por el dibujo y la pintura sentida por Joaquín se asoció a esa especial visión guasona con todo lo humano propia de nuestro pueblo, para configurar en él esa su inexcusable vocación por la caricatura. Por lo que se refiere a la política como tema caricaturesco, ya bajo el seudónimo de King, le vendría dado por la circunstancia histórica en que hubo de concretar aquellos sus primeros pasos en la prensa madrileña, la etapa que transcurre entre los años 31 y 39 del pasado siglo. Y es que la exaltada confrontación que se dio entre los españoles durante aquellos años no daba margen sino para reír o para llorar. Y King fue de los pocos que optaron por reír, aunque España en su conjunto acabara por llorar, y a la amargura del llanto le sucedieron 8 interminables lustros de pesar y nostalgia. Sentimientos estos de los que no lograron librarse ni los españoles más risueños y desenfadados.
King purgaría su desenfado e ingenuidad juvenil con 25 años de exilio transcurridos en América entre 1953 y 1978. La exposición que hoy presentamos está constituida por una representación de los temas tratados por nuestro autor en la prensa de Washington durante la década de los años 60 del pasado siglo. Hemos traído ellas 65 originales diseñados primeramente a lápiz sobre cartulina, terminados a pincel con tinta china y sombreados con barra de cera negra. Su contenido, la política internacional contemplada desde el privilegiado observatorio de la capital de los Estados Unidos de América. El catálogo, por su parte, y dada su mayor capacidad de contenido, reproduce hasta 125 caricaturas sin que ello suponga un significativo aumento en los temas, aunque sí en los contenidos, en el análisis histórico y político, así como en el estudio de la caricatura política como género periodístico y artístico a un mismo tiempo. La década de los 60 fue, en efecto, una etapa crucial en la vida política internacional, uno de esos momentos de aceleración de acontecimientos en que la historia parece concentrarse y cobrar el necesario impulso para alumbrar una nueva época. Así, la Guerra Fría, los procesos descolonizadores en las antiguas colonias europeas de África y Asia, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana y el auge de los movimientos izquierdistas en Iberoamérica, con el consiguiente rechazo del colonialismo americano, la carrera espacial y la llegada del hombre a la Luna, la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la URSS, la denominada desestalinización de la Unión Soviética, el auge de la China de Mao, con el escenario mundial, digamos, marcado por la revolución cultural, el desarrollo de su potencial nuclear y la ruptura ideológica con la Unión Soviética. En Europa, el auge de la Alemania occidental, que se consolida como la tercera economía mundial, junto con el afianzamiento de la reconciliación franco-alemana, que constituirá la base de la actual Unión Europea. Así como las nuevas realidades ideológicas y sociales que van surgiendo entre las nuevas generaciones europeas y que desembocarán en el revolucionario Mayo francés del 68. Por lo que se refiere a lo que he llamado el Observatorio Privilegiado de la capital de los Estados Unidos de América, Washington, Distrito de Columbia, es claro que la visión del mundo contemporáneo, de sus características, su problemática, la evolución de los distintos países y las relaciones siempre cambiantes entre ellos, se percibe con especial grado de independencia y objetividad desde ese observatorio de la capital federal de la nación que, lo quiera o no lo quiera, ha tenido que asumir el liderazgo del mundo contemporáneo y figurar como nación guía desde los primeros decenios del siglo XX hasta el presente. Independencia y objetividad en la visión del mundo contemporáneo que recae no solo sobre el exterior, sino también sobre la propia nación americana, sobre sus políticos y mandatarios y sobre su actuación política, tanto interna como externa. No debe, pues, extrañarlos que en las caricaturas correspondientes a la década que presentamos se juzgue con especial rigor la política norteamericana de aquel periodo histórico y se someta a severo juicio crítico a los presidentes de la nación más poderosa de nuestro tiempo, los señores Kennedy, Johnson y Nixon. Así, el primer apartado en que se ha clasificado la caricatura bajo el título genérico de los Estados Unidos de América, hegemonía mundial y conflictos internos, temas como la discriminación racial, el incremento del militarismo, el intervencionismo militar, el notable incremento del poder presidencial en detrimento del control del Congreso y del Senado, la excesiva intervención de los servicios secretos en la vida privada de los ciudadanos o la paranoica obsesión anticomunista de ciertos políticos, estoy pensando en Robert McNamara, ustedes se acordarán, muchos de ustedes, figuran en la colección expuesta junto con las caricaturas del catálogo. Es de señalar cómo el presidente Johnson, el único de los tres arriba señalados que completó su cargo de primer mandatario durante los dos periodos que la ley permite, se mostraría no solo tolerante con la censura que sobre su política exteriorizaban las caricaturas de Joaquín de Alba, la guerra de Vietnam principalmente, en un diario enclavado a 500 metros de la Casa Blanca y con especial incidencia en la opinión pública, sino incluso complacido, como ponen de relieve las cartas dirigidas al autor desde su secretaría particular solicitando los originales de las caricaturas con dedicatoria del autor que en número de 72 se exhiben actualmente en la Biblioteca y Museo del presidente Johnson en la ciudad de Austin, estado de Texas.
Y nada más sino agradecer a la Corporación Municipal de Palma del Río y a su Patronato de Cultura y muy señaladamente a la concejal de Cultura y diputada provincial, Reyes Lopera, el esfuerzo realizado para presentar ante los palmeños una muestra del trabajo de Joaquín de Alba como caricaturista político en su etapa de la capital norteamericana, faceta en su labor artística poco conocida en su tierra. Felicitar y agradecer igualmente a quienes han llevado a cabo el trabajo de la exposición: a Manolo Pérez, coordinador de la labor de conjunto y autor del diseño y confección del catálogo ciertamente excelente, y a mi estimado amigo y exalumno Emilio Navarro por su eficaz colaboración en el montaje de los originales. Gracias a todos ellos, así como a la ciudad de Palma del Río, y a vosotros, amigos, mi cordial agradecimiento por vuestra presencia, con el deseo de que disfrutéis con la evocación de un pasado que aún pervive en el recuerdo de algunos de nosotros a través de una peculiar mirada a la realidad política y social de aquel momento. Una mirada que en ocasiones pudiera resultar humorística y en otras irónica, sarcástica, grotesca o incluso trágica, pero en todo caso abiertamente aguda y crítica, sin tapujos ni medias tintas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en la inauguración de esta exposición de Joaquín de Alba Santiso, que la verdad es que tiene gran mérito artísticamente y también históricamente. En primer lugar, permitidme agradecer a Joaquín de Alba Carmona, su hijo, que nos haya traído esta exposición y hayamos podido rescatar la memoria artística de su padre con un gran valor extraordinario. Yo diría que la caricatura es un género prácticamente dentro del... Hay que tener habilidad en el dibujo, pero también una creatividad enorme, porque dado que se exige para un diario continuamente, día a día, una caricatura o también reflejar una historia, reflejar un personaje del momento, con, digamos, que es la noticia, exige a la persona que dibuja, que ejerce la caricatura, un ingenio y una capacidad de improvisación enorme. Yo creo que tiene un valor, desde luego artístico, periodístico, pero sobre todo creativo. Las personas que son capaces de hacer este tipo de mensaje, de retratar la actualidad, de retratar los personajes del momento en clave de humor, tienen que tener una capacidad intelectual extraordinaria, y de hecho aquí se ve el trabajo. Pero si admiramos el trabajo simple y llanamente desde un elemento fotográfico o desde una pintura, pues realmente tiene un valor importante, tiene un valor extraordinario. Pero si profundizamos en ese trabajo, poniéndose en el momento de coger el lápiz y tener que afinar, tener que retratar algo deprisa, como se exige en los medios de comunicación y como se exige en los periódicos, eso yo entiendo que tiene que tener una capacidad extraordinaria, que supera a la normalidad de las personas. Bueno, yo entiendo que aquí estamos hablando de alguien de Palma del Río, nacido en Cádiz, pero adoptado de alguna forma en Palma, sintiéndose palmeño, y nosotros evidentemente sintiéndonos muy orgullosos de este personaje, por así decirlo, porque es un personaje. Cuando de Palma del Río, en Nueva York, Ian, que estuvo primero, y también en Washington, la verdad es que uno se queda maravillado cómo puede haber personas que lleguen tan lejos con esa capacidad. Por eso, Joaquín, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tu padre, del trabajo que nos ha dejado. Nosotros queremos agradecerte tu colaboración, no ya tan solo en esta exposición, sino también como cronista de Palma del Río, historiador, profesor, desarrollando siempre con una lealtad y una disponibilidad enorme para Palma del Río, su ayuntamiento, en todo aquello que se refiere a la cultura, a la literatura y a la historia.
Y con personas así es como hacemos y construimos esta ciudad. Personas que son capaces de desprenderse de lo que tienen para exponerlo a todo el mundo y que realmente se pueda de alguna forma pues también admirar, porque es admirable la exposición que tenemos. Es que estamos hablando de personajes de una época entre los años 60 y 70, de una época a nivel internacional, a nivel mundial, desde la mirada desde los Estados Unidos, y eso realizado por un palmeño. Si pensamos en el valor que tiene eso, yo creo que es, como decía antes, para sentirnos totalmente orgullosos. También quiero agradecer a la Diputación Provincial, a la vicepresidenta de la Diputación Provincial, delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Palma del Río, Reyes Lopera, por el afán que ha puesto, el cariño que le ha dado a esta exposición, por muchas razones, por el valor de la exposición, por el cariño que también le tenemos a Joaquín de Alba y también a la Fundación Rafael Botí por la publicación del catálogo y la Diputación, porque realmente este número de exposiciones que se están llevando a cabo aquí en Palma del Río, tenemos la ayuda, la colaboración de la Diputación y de la Fundación Rafael Botí. Todo esto se conjuga para el deleite de todas las personas que amáis la cultura. Por eso esta es la casa de las personas que quieren la cultura, que aman la cultura, y esta es vuestra casa. Y por tanto, Joaquín, muchísimas gracias por reunirnos aquí en un elemento cultural de tanta magnitud. Gracias. Toda la actualidad en palmadelrío.info.